Estén bien. Antes de comenzar la actividad de hoy, de pronto van a haber un mayor número de estudiantes. Y es que la idea fue esta semana unir a los dos grupos. Esta semana y la que sigue. La idea es unir los dos grupos para ver si salimos de la parte teórica, lo que me completa a mí como la parte de las clases, terminarla en estas 2 semanas y que luego ustedes tengan el tiempo disponible para culminar el semestre. ¿Listo? Se dediquen a las actividades de laboratorio, se dediquen al trabajo final, se dediquen a prepararse para el parcial. Quiere decir que como ya no vamos a hacer más laboratorios, es decir, ya no tienen que dirigirse hacia la planta piloto para hacer la práctica, entonces ya tienen los martes y jueves disponibles en el horario que se había establecido para los dos grupos. Entonces la idea es aprovechar ese espacio con una duración de la clase más o menos de hora y media cada día para no extendernos mucho, y con eso creo que es suficiente. Sobre todo que la última temática de simulación y modelado es muy breve, muy sencilla, la parte teórica y la parte de aplicación. Ya después, en dado caso, nos queden esos horarios para hacer asesorías, para hacer seguimiento y obviamente para yo entregarles un trabajo que es un taller parcial que yo siempre realizo para que ustedes, como si vemos acá, no hemos hecho como tal ejercicios de esta segunda parte, entonces yo luego les coloco un taller para que ustedes se guíen, lo vamos a ir resolviendo con mi ayuda en la parte de ese tiempo, ese espacio de las clases que ya no vamos a tener. Para los martes y los jueves les daré las asesorías y asimismo ese espacio lo podemos tomar para aquellos grupos que tengan dudas sobre lo que es un marco conceptual, la introducción del trabajo final. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan claro. Al final de la clase, de pronto voy a hacer un pequeño break que tiene que ver con el laboratorio, el primer laboratorio. Resulta que yo les pasé una información de los datos ya recopilados. Les voy a explicar cómo uno llega hasta esos datos, qué conversiones tiene uno que hacer. Si bien yo no quise que ustedes lo hicieran para la primera práctica porque iba a ser un poco dispendioso, y como no teníamos la posibilidad de tener con ustedes contacto para explicarle de forma presencial y de una mejor manera esas conversiones, porque me hubiese gustado que fuera todo el grupo, no solamente a las personas que fueron a hacer el laboratorio, sino a todo el grupo. Entonces les voy a explicar ahora para que luego en el próximo entrega de informe que tienen que hacerme, que esos datos se los voy a entregar el jueves, no se los quise entregar antes para que primero salieran de un laboratorio y luego pudieran entrar al otro. Entonces allí sí tienen que hacerme esos datos, tienen que hacerme las conversiones y yo les explicaré pues de acuerdo a la explicación que les haga ahora, Luis, más las otras, ustedes entregarme el informe pues con las preguntas y los cuestionarios que competen o que están establecidos en cada una de las prácticas. Listo, entonces eso es lo que yo quería comentarles. Les recuerdo que puedo, los días miércoles yo los puedo asesorar. El día de mañana no puedo porque tengo una visita a una empresa, una asesoría a una empresa, entonces no puedo en el horario de la tarde, pero sí podría el jueves, de 4 a 6. Entonces el día de mañana lo cambio para el día jueves de 4 a 6 de presencial. Cualquiera persona, cualquier grupo que tenga dudas sobre el laboratorio o sobre el trabajo que están realizando, pueden ir allá a preguntarles. O cualquiera duda sobre la clase que estamos desarrollando. Entonces, para que lo tengan pendiente, las 4 clases que siguen, las de hoy, la del jueves y las 2 de la otra semana, las vamos a hacer en los dos grupos en conjunto. ¿Vale? Y después nos van a quedar como 4 clases más, 2 semanas más, en las que ustedes deben de aprovechar ese espacio, muchachos, para las asesorías. Eso es lo que yo les recomiendo, por eso quiero quedar libre. Eh, en lo que me parece a mí lo más
prudente es que el taller parcial, cuando yo les coloque, voy a dar las asesorías de forma presencial, es decir, tenemos unas aulas disponibles que nos asignaron y tenemos ese espacio. Aquellas personas que en el horario de martes de 4 a 6 y jueves de 2 a 4 puedan desplazarse a la universidad para el trabajo final, para los laboratorios, o el taller parcial, muchachos, pueden desplazarse allá y yo me reúno con ustedes de forma presencial en ese horario. Yo saco el espacio en las 2 semanas que siguen para que sea presencial y para que ustedes puedan de una mejor forma asimilar ese aprendizaje. O por lo menos podemos escoger un día a la semana, con una semana sea un martes presencial y el jueves sea virtual. Y la semana que sigue pueda que el martes sea virtual y el jueves presencial. Entonces, esa puede ser también otra opción para aquellas personas que de pronto no se encuentren en la ciudad de Sincelejo y pueden tomar la opción de la forma virtual. ¿Sí me entendieron? Señor, Bueno, entonces por eso quiero dejar esas 2 semanas ahí vacantes. Profe, ¿me podría hacer el favor de repetir? Es que mi internet se oye un poquito raro. Que vamos a terminar el curso hasta la otra semana, les había dicho creo que el 10. El 10, la idea es terminar el curso el 10. Luego el 11 o el 12 yo les estaré enviando un taller parcial. ¿Listo? Ese taller parcial la idea es desarrollarlos entre los días 15, 17, 22 y 24 de marzo. Puede ser que turnemos, que un día el 15 sea presencial y el 17 sea virtual, que el 22 sea virtual y el 24 sea presencial, ¿ya? Es decir, un día virtual, un día presencial de esas 2 semanas. Cuando digo presencial es porque nosotros tenemos una sala asignada, tenemos un espacio asignado y ya muchas personas han ido a la universidad y yo he conversado con ellos y les he explicado mucha temática. Entonces podemos reunirnos como que por grupos en ese horario, porque sé que no todos se pueden desplazar. Y el otro quiere decir que lo podemos hacer de forma virtual. Entonces uno allí, muchachos, para que ustedes de pronto los que tengan problemas de conexión se les sea más fácil asimilable, ¿no? El, el, la, la, la adquisición del conocimiento. Eso es lo que yo quiero con ustedes. Entonces, lo otro que les repetía, los datos del laboratorio, del segundo laboratorio, se los estaré entregando el día jueves. ¿Vale? Y al finalizar la clase de hoy les voy a explicar cómo tenían que hacer unas conversiones, que yo no se las pedí, yo las hice, pero se las voy a explicar porque ustedes sí tienen que hacerlas para el próximo laboratorio, ya para los próximos datos. Es un poco, al principio parece un poco complejo, pero no lo es tanto, sino que se necesita un poco de, más bien, de tiempo en clase que a veces uno lo pierde, no lo tiene cuando ya uno da. Es una de las comparaciones que yo siempre hago entre la clase presencial y la clase virtual. Que la clase virtual a veces no permite ese tipo de comunicaciones. ¿Ya? Y además que como la parte laboratorio no me competía a mí, era otra persona que estaba ahí a cargo, pues simplemente ese tipo de conversaciones no se, muchachos, no se les explica. Y pues yo sí creo que es necesario de que yo lo haga, ¿vale? Porque si no ustedes no, la idea es que canten el mayor aprendizaje posible y que todos estos conocimientos, todas estas eh, formas matemáticas que uno utiliza para los diferentes procesos biocatalíticos, ustedes deben de entenderlo, ¿vale? Eso es lo que yo les quiero explicar. Bueno, vamos a continuar con la clase que quedó pendiente, que esa vez quedó corta. Les voy a hacer un poco de recorderis aquí en lo que habíamos trazado, un pequeño resumen para luego continuar. Eh, me dicen, muchachos, ven allí.
Sí, señor. En la clase pasada, la última que habíamos tomado, habíamos hablado del diseño de un bioreactor, ¿no? Una de las apreciaciones iniciales que yo les había comentado es que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de diseño de bioreactor hay que saber para qué uso lo vamos a utilizar, ¿no? Porque podemos utilizarlo para fermentación o podemos utilizarlo para procesos de biocatálisis. Estos, muchachos, son los que se hacen con microorganismos. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Usted tiene volumen muy bajito, es que se lo escucha muy pasito. ¿Me escuchan mejor? Ahora sí, profe. Listo. Listo. Entonces, una de las apreciaciones iniciales que yo les había comentado, muchachos, es tener en cuenta que cuando hablamos del diseño de bioreactor, debemos de conocer el tipo de proceso para el cual lo vamos a usar o para el cual se va a diseñar. Un aspecto es muy claro cuando hablamos de fermentación y utilizamos microorganismos, y otro muy diferente cuando hablamos de procesos de biocatálisis que donde utilizamos enzimas. Muchas veces las enzimas son más resistentes a los procesos de agitación, y allí podemos utilizar un poco más de revoluciones comparadas con los microorganismos, los cuales son eh, muy sensibles al esfuerzo de corte y pueden sufrir degradación y posterior muerte, ¿no? Lo que se conoce como liasis celular de las paredes celulares. Las partes de los polipéptidos enzimáticos, pues no ocurre lo mismo. Es posible que allí las velocidades de agitación y de esfuerzo de corte sean un poco mayor. Eso es un aspecto muy importante. Y el otro, ¿no? Aquí los voy a colocar. Uno es la agitación, que los hace diferentes, y el otro es la parte de aireación. En lo que tiene que ver con procesos de microorganismos, muchas veces se utiliza aireación, siempre y cuando la fermentación sea aerobia. ¿Listo? Pero en lo que tiene que ver con la aplicación de procesos biocatálisis, no es necesario la inclusión de este proceso. Generalmente no es necesaria. Por lo que allí también entonces es fundamental para saber qué accesorios se necesitan y qué otros tipos de balances de materia y energías hay que tenerse en cuenta. Entonces, eso siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿listo? En lo que tiene que ver con fermentación, ya saben, para lo que es el tipo de agitación es muy caótico, es muy imprescindible que se haga bajo revoluciones y que en muchos casos necesita aireación. En la parte de biocatálisis enzimática puede que la agitación sea un poco mayor y generalmente no necesita aireación. En eso se resumen estas dos grandes diferencias. Luego yo les había mencionado, muchachos, que para diseñar el bioreactor se hacen dos fases, o más bien, pues yo lo divido en dos fases, porque como tal, las personas o los ingenieros, pues no lo hacen así, simplemente las unifican. Entonces, yo lo digo en dos fases de la siguiente manera y les explico cómo. En una fase donde se establecen la parte de diseño de agitadores, donde se incluyen los fenómenos de transporte. ¿Vale? Y otro que tiene que ver con el diseño de lo que es la chaqueta o de un intercambiador de calor tipo serpentín, puede ser. Y allí lo que se establece son fenómenos de energía en forma de calor. ¿Listo? Esa es una de las condiciones de las condiciones más importantes que hay que tener, ¿no?
en unos diseños de agitadores, fenómeno de transporte, y otros diseños de chaquetas o intercambio de calor tipo serpentín, y pues se hacen los respectivos balances de energía, ¿no? Muchachos, en la parte de agitadores se mencionó que era importante diferenciar lo que es un bioreactor de un sistema de agitación. Yo en la clase pasada mencionábamos lo que era el sistema de agitación, donde habían tres aspectos muy importantes. Uno, que era el dimensionamiento del tanque, ¿sí, no? El otro, donde tiene que ver con el tipo de propulsores o de paletas, y otro que tiene que ver con la potencia del agitador. Aquí habíamos quedado, habíamos explicado esta parte del dimensionamiento del tanque, habíamos hablado un poco del tipo de propulsores, pero nos había quedado pendiente algo. ¿Cuál era ese algo? Pues la parte de cómo se determina la potencia del agitador. Y esa es la que vamos a hablar hoy para terminar esta primera fase, que es la fase, ¿no?, de diseño de agitadores. Luego, entonces, cuando terminemos esta parte, que la verdad es algo breve, iniciaremos la fase 2, que es la parte de fenómenos de calor. ¿Cuáles son los criterios y aspectos que se tienen en cuenta para el diseño de bioreactores? Eso es lo que quiero mencionarles en la clase de hoy. Recordemos, muchachos, que yo les explicaba a ustedes que una parte muy clave, que es esta inicial, que es el dimensionamiento del tanque, nosotros asumíamos algunos parámetros y que muchas veces de esos parámetros parten de la descripción del proceso que se va a realizar en ese bioreactor. Cuando hablo de descripción del proceso, yo debo de considerar diferentes aspectos, como cuáles, como cuál va a ser el sustrato, como cuál va a ser la enzima, cuál es el producto al que quiero llegar, ¿listo? Y además de eso, las cantidades a utilizar. ¿Cómo determino esto? Pues ya yo les había mencionado que esta información muchas veces nace o surge de estudios científicos. Y a partir de ahí yo puedo determinar qué sustrato voy a usar, qué enzima y qué producto. Y además de eso, yo puedo buscar en estos artículos información como la densidad, porque si conozco el sustrato y el producto puedo hallar su densidad, y lo que es el volumen de producción, lo puedo sacar de esos mismos artículos basado en cuánto de materia prima voy a utilizar inicial, cuánto de materia prima voy a usar como sustrato para luego obtener un producto con cierta cantidad conocida. ¿Listo? Y si yo, a partir de esa información que buscan esos artículos, sé la cantidad inicial en volumen, asimismo el producto, la cantidad en volumen del producto que voy a obtener, entonces con la densidad y el volumen yo puedo hallar la masa. O lo contrario, yo lo puedo hacer en masa, ¿no? Y con la densidad y la masa puedo hallar el volumen. Son otras de las dos opciones. Por eso se las coloco acá. Te las resumo de esta forma. También puede ser en masa, ¿listo? Y yo acá puedo hallar el volumen. Recuerden que les explicaba lo siguiente. Cuando hablamos del dimensionamiento del tanque, ustedes saben que un bioreactor
me van a perdonar, muchachos, aquí, pero es como si el tanque tuviera dos zonas. Y eso creo que no hay tanto dilema, quedó muy claro. Hay como estas dos zonas. Una zona donde se puede decir que tiene una forma de cilindro y otra zona 2 en la cual tiene una forma de un semicírculo. Entonces yo les mencionaba que para determinar el área de ese tanque, el área del tanque total, iba a ser el área del cilindro más el área del semicírculo, o lo que se llamaba fondo, ¿no? Fondo del tanque. Y asimismo que el volumen total del tanque, que es el que necesitamos para la parte de diseño, va a ser igual al volumen del cilindro del tanque más el volumen del fondo del tanque. Que este volumen del cilindro del tanque es el volumen que nosotros podemos hallar con los datos que nosotros buscamos de los artículos o de la producción que yo quiero obtener. ¿Listo? Este es el volumen del cilindro del tanque. Y que el volumen del fondo del tanque, obviamente, ya hay unas ecuaciones, unas expresiones matemáticas de cómo se deben calcular. Ya eso se lo había explicado. Asimismo, de cómo podemos hallar el área del cilindro del tanque, que es el área transversal de un cilindro normal, y que el área del fondo del tanque, pues ya hay unas expresiones matemáticas también para ello, ¿no? Entonces, ese era uno de los aspectos que les quería mencionar y recordar, y que aquí habíamos quedado. Luego de estas, de haber determinado las áreas del tanque, el área transversal del tanque total del bioreactor más el volumen total del bioreactor, que comprende el cilindro más el fondo, también nosotros determinábamos unas propiedades físicas, como es el diámetro del tanque. Con este diámetro del tanque, nosotros definimos, y sabiendo el tipo de paletas que íbamos a utilizar, podríamos determinar otros aspectos muy importantes, como era el dimensionamiento y número de propulsores. Perdón, número de deflectores y dimensionamiento de las paletas, teniendo en cuenta estos dos aspectos, que nos íbamos a una tabla y que con esa tabla, con esa información, nosotros podemos determinar el dimensionamiento de las paletas y el número de deflectores. ¿Vale? Hasta aquí habíamos quedado en la primera parte de diseño. ¿Vale? Entonces ahora vamos a entrar a esta parte que es la potencia del agitador. Todos están allí, todos sí captan de a dónde quedamos y hacia dónde vamos. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces acá les voy a compartir ahora y vamos haciendo un breve resumen para que vamos a vernos aquí al inicio. ¿Dónde está el inicio? Aquí está. Listo. Entonces ya esto lo habíamos mencionado, ¿no? Dos fases de diseño, fenómenos de transporte, fenómenos de calor. Habíamos hablado que la que está a la izquierda es un bioreactor, pero que el bioreactor como tal tiene algunos aditamentos para más que todo de seguimiento, de trazabilidad de ciertas condiciones como temperatura, pH y demás, aireación. Mientras que el mismo bioreactor contempla un sistema de agitación. El sistema de agitación que es el motor, el tanque que tiene la parte de cilindro y la parte del fondo, ¿no? Además de unos baffles o deflectores y los agitadores. Les había mencionado de la importancia de los fenómenos de transporte, que dependiendo del tipo de agitación podemos nosotros tener diferentes tipos de flujos.
Asimismo, que el tipo de flujo va el tipo de propulsor que nosotros usemos, muchachos, no solamente nos influye en el tipo de flujo a obtener, ya sea tangencial, radial o axial, sino depende del tipo de turbulencia o no que nos pueda acarrear allí, que nos pueda ocasionar. Habíamos dicho que hay unos propulsores que se utilizan para flujo laminar y otros para flujos turbulentos, es decir, para bajas viscosidades y otros para altas viscosidades. Luego entramos a la parte de cómo eran las 4 consideraciones que hay que tener en cuenta para la parte de fenómenos de transporte o la parte de determinación de los diseños agitadores y la parte de potencia de bombeo. Les habíamos dicho que hay unas consideraciones iniciales que tienen que trato, producto o la conversión del mismo, que era les dije que la información que sacamos de artículos científicos, que con esa información nosotros podíamos determinar luego el volumen del cilindro como una aproximación, que muchas veces se le suma un porcentaje como el 10% de ese volumen del cilindro, dado caso siempre se tenga que tener un cabezal de aire. Por eso acá se llama el volumen del sustrato más el volumen de aire, ¿no? O de cabezal de, para que quede un espacio y pues no haya sobrepresión en ese equipo. Y que, ¿cómo podríamos determinar? Aquí estaban unas fórmulas descritas. Que luego pues, tenemos que hallar todo lo que era el área transversal del fondo del tanque y el volumen del fondo del tanque. ¿Visto? Que aquí habían unas fórmulas, que aquí estaba la fórmula para determinar el área transversal de ese tanque, de ese fondo, perdón, y que luego simplemente nosotros era lo que hacíamos, era sumar, ¿no? Esta parte de aquí sumábamos el área del cilindro más el área del fondo y teníamos el área del tanque. Lo mismo acá en la parte del volumen. El volumen del cilindro más el volumen del fondo. Y obteníamos el volumen total. ¿Listo? Luego, como ya nosotros conocíamos el diámetro del tanque, entonces nosotros podríamos también considerar qué tipo de deflectores vamos a usar. Resulta que cuando ustedes hacen la revisión biográfica y ustedes saben qué proceso van a trabajar, ustedes pueden determinar allí mismo cuántas de revoluciones pueden utilizar para ese proceso. En esos mismos artículos les dicen que 100, 200, 300 revoluciones. Cuando son a bajas viscosidades, podemos trabajar con un tipo de turbina Houston, ¿ya? Porque es para bajas viscosidades. Que si ya necesitábamos más de 2000 o 3000 revoluciones por minuto para nosotros poder disolver o agitar ese sistema de forma adecuada, entonces ya podríamos utilizar otro tipo de hélices, ¿no? O de turbinas para que, debido a que estos fluidos muchas veces son más viscosos. Entonces eso también es punto de consideración y hay que tenerlo en cuenta. Luego, si nosotros teníamos el diámetro del tanque, que es el que tenemos, el DT, que está aquí, voy a rayarlo. Como nosotros conocemos este, que es el diámetro del tanque, este y si nosotros conocemos, muchachos, además del diámetro del tanque, conocemos el tipo de turbina que vamos a usar, por ejemplo, si es esta, entonces nosotros podemos determinar que podemos determinar el diámetro del agitador o el impulsor, podemos determinar la altura del líquido, podemos determinar la holgura del impulsor y podemos determinar con este factor el número de deflectores que vamos a utilizar. Entonces fíjense que nosotros con el diámetro del tanque y el tipo de agitador podemos determinar las dimensiones de aquí a aquí, las dimensiones de las paletas. ¿Listo? Podemos determinar la holgura, es decir, la distancia entre la superficie y la posición donde van a estar esas paletas. Podemos determinar la altura del líquido, ¿vale? Y podemos también determinar el ancho del deflector basado en esta relación. ¿Listo? Entonces, ese es el siguiente paso que deberíamos de considerar y que les había explicado que ya eso de una forma mucho más sencilla se hace esos cálculos.
Y finalmente, pasamos a lo que es el tamaño, perdón, la determinación de la potencia de la bomba. Pero antes de eso, vamos a mencionar esto, que se me había escapado. Y es que dependiendo, muchachos, el tamaño del tanque, nosotros también no solamente podríamos utilizar un solo tipo de paletas o de propulsores, que hay unas expresiones matemáticas en las cuales nos pueden determinar si esta cantidad de propulsor es la necesaria, si es una o si pueden ser más. ¿Cómo podemos saber si con una colocación de los propulsores es necesaria y que no se necesitan más? Pues simplemente tenemos que basarnos en esta relación que está acá establecida, donde nos dice que la relación entre la altura del líquido y el diámetro del tanque es de 1.25. Si esa relación es mayor a 1.25, quiere decir que nosotros no necesitamos solamente un deflector, sino que podemos necesitar un par de deflectores. ¿Vale? Asimismo, hay otra forma de que nos mide a qué distancia, entre qué distancia tienen que estar esos propulsores, distancia de los propulsores. Y esa distancia de los propulsores o la separación entre rodetes dice que no puede ser, no debe superar 1.5 veces el diámetro de los propulsores. ¿Ya? Entonces nosotros podemos determinar que el diámetro de los propulsores, la distancia entre ellos debe ser menor o igual a 1.5 veces el diámetro del propulsor. ¿Vale? Esto para que lo tengan en cuenta cuando ustedes hagan estas conversiones, estas relaciones y se den cuenta que esto está sobrepasando el valor de 1.25. Quiere decir que es necesario agregar más propulsores. Muchas veces estos casos no se presentan porque siempre se debe de considerar una relación muy propicia entre lo que es la altura y el diámetro del tanque. De hecho, muchas veces se tiene en cuenta que siempre sea menor a 1.25. ¿Y por qué, muchachos? Sencillamente para ahorrarnos costos de diseño. Entonces, desde el concepto de ingeniería, siempre se trata de cumplir que es la altura del líquido y el diámetro del tanque siempre sea menor a 1.25. Y de esa forma siempre vamos a utilizar un solo juego de propulsores. Utilizar dos o más puede llevar a uno, costos excesivos en el diseño y dos, a sistemas más turbulentos, más difíciles de homogeneizar. ¿Vale? ¿Sí entendieron esa parte? Sí, Sí, señor. Listo. Entonces siempre cuando ustedes al inicio de terminar el área del cilindro y demás, ustedes tienen que asumir este diámetro del tanque. Cuando lo asuman y luego enseguida ustedes vienen y determinan la altura, traten de que hagan la relación inmediata de la relación entre la altura del tanque y el diámetro. Si les da mayor a 1.25, cambien de tal forma que siempre les dé menor, ¿vale? Para que siempre utilicen un solo juego de propulsores. Eso para que lo tengan en cuenta. En lo que tiene que ver con la determinación de la potencia de la bomba, pues allí influyen diferentes factores, los cuales pues allí se los menciono. Muchos de ellos ya los hemos tratado, ya los hemos mencionado, y simplemente podríamos añadir aquí que ya empiezan a incluirse unos parámetros que como tal tienen que ver con la parte de fluido, de la parte de fricción o la parte de resistencia de ese mismo fluido en un tanque, ¿vale? Desde ese aspecto, muchachos, le hablamos es de la densidad, le hablamos de la viscosidad y le hablamos de la velocidad del agitador.
porque los otros simplemente son parámetros físicos como tal del dimensionamiento del tanque y de los propulsores, ¿vale? Que ya eso lo habíamos mencionado. Entonces, fíjense que los aspectos más importantes que se añaden son estos dos, ¿vale? Estos parámetros que inciden mucho en la reología rotacional de los fluidos, ¿vale? Entonces, basado en todo ese compendio de factores o de variables, entonces muchas de esas ya conocidas, empezamos entonces nosotros a determinar la potencia de la bomba de la siguiente manera. Yo les voy a mostrar todo este poco de ecuaciones aquí. Para ello, simplemente es recordar un poco de fenómenos de transporte, y en esa clase precisa de lo que era agitación, de cómo nosotros podíamos determinar la potencia de las bombas en un sistema de agitación. Allí nos mencionaban dos números adimensionales. ¿Ustedes recuerdan lo que son los números adimensionales? Uno de esos números adicionales es el número de Reynolds y el otro es el número de potencia. Esto es lo que están más asociados a la parte de fenómenos de transportes, porque hay otros números adimensionales que vamos a ver más adelante, como Nusselt o Prandtl, pero que tienen que ver más con fenómenos de calor. Entonces, por ejemplo, el número de Reynolds, si ustedes recuerdan, que es simplemente la relación entre las fuerzas de inercia, es decir, asociadas a las revoluciones y a la densidad, sobre las fuerzas cortantes, las fuerzas para arrastre, para que el fluido fluya, ¿no? Y hay otro número de potencia que no es más que la relación entre las fuerzas de fricción asociado a la potencia necesaria que se requiere para que no haya obstáculo y venza esta fricción sobre la fuerza de inercia, que ya le habíamos dicho que está relacionada con, ¿qué? Con la velocidad, las revoluciones y la densidad, ¿vale? Entonces, simplemente estos muchachos es para recordarles esa parte. Que luego que nosotros, como nosotros conocemos esos diámetros, vamos a conocer las revoluciones, la densidad y la viscosidad, que muchas veces dependen que ¿listo? Que todas estas valores no siempre van a ser conocidos para nosotros. Y en base a ello, los valores como es la densidad y la viscosidad, en este caso densidad, muchas veces los vamos a tener en cuenta ya sea para el sustrato o para el producto que se vaya obteniendo. Y a partir de allí, entonces nosotros podemos determinar estos dos números adicionales, el número de Reynolds inicialmente. Porque el número de Reynolds es el que se tiene que calcular en un primer aspecto y se debe a lo siguiente. Porque para sistemas de agitación nosotros tenemos que considerar qué tipo de flujo pues se va a presentar. Y como ustedes saben, hay diferentes tipos de flujo. El flujo laminar, el flujo pues que está en transición y el flujo turbulento. Y dependiendo el número de Reynolds y dónde se ubique el valor, entonces nosotros vamos a usar solamente una de estas ecuaciones y no las tres. Uno y solo una. ¿Vale? Asimismo, luego de determinar el número de Reynolds, ya nosotros sabemos qué tipo de ecuación vamos a usar. ¿Vale? Podemos determinar qué tipo. Pero además de eso, nosotros tenemos que determinar, con ese número de Reynolds, determinamos el número de potencia. Pero entonces ustedes preguntarán, profe, pero si nosotros determinamos inicialmente el número de Reynolds y nosotros queremos determinar la potencia, que es esta que está aquí, y también tenemos que determinar el número de potencia, serían dos variables a calcular. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces, muchachos, resulta lo siguiente. Con este número de Reynolds
y teniendo en cuenta el flujo ya sea laminar de transición o turbulento y las revoluciones, recuerden estas muchachos que están acá que son las revoluciones, yo tengo que seleccionar mi tipo de propulsor. Con el tipo de propulsor basado en las revoluciones, las agitaciones que yo quiero que tener en mi tanque, selecciono el tipo de propulsor y con el tipo de propulsor y el número de Reynolds yo puedo calcular el número de potencia. ¿Cómo? Pues para eso existen estas tablitas, estos gráficos. Fíjense que aquí está el flujo laminar, aquí está la zona de transición y está la parte de flujo turbulento. Aquí aparecen unos códigos. Aquí aparece el código 1, el código 2 y el código 3. ¿Qué hace referencia, muchachos, esos tres códigos? Pues al al tipo de propulsor. ¿Listo? Resulta que si yo escogí fue este tipo de propulsor porque las revoluciones que yo voy a utilizar son menores a 1000, quiere decir que pueden ser entre 100 a 600 revoluciones por minuto, yo podría utilizar este tipo de propulsores, ¿vale? Coloquemos el ejemplo. Y luego yo determino el número de Reynolds y me dice que el número de Reynolds, por ejemplo, me dio 1800. Con este número de Reynolds y yo sabiendo que es 1800, entonces yo me ubico por acá, donde me dé ese valor, creo que debe dar por aquí, y sabiendo la zona de flujo laminar y que yo sé que es el número 1, entonces yo trazo acá. ¿Por qué? Porque estoy tomando el propulsor número 1 y el número de Reynolds, que en este caso es 1800. Si yo sé que este valor, entonces yo me voy aquí y yo calculo acá, muchachos, el número de potencia. Vale, que el número de potencia me dio 800. Vamos a colocar un ejemplo, que me dio 800. Entonces, este valor es el que yo voy a reemplazar en esta otra ecuación. ¿Por qué? Porque ya yo conozco el valor del número de potencia que supuestamente es 800, que es adimensional el número de Reynolds que asumimos que es 1800. Entonces yo simplemente de esta ecuación despejo, ¿vale? Y calculo la potencia requerida, que va a ser el número de potencia por las revoluciones a la 3, por el diámetro del tanque a la 5, por la densidad. Y de esta forma yo puedo determinar la potencia requerida. ¿Vale? Eso es lo que generalmente se realiza. Vamos a ver aquí que alguien como que quiere entrar a la clase. No. Entonces, eso, muchachos, es lo que uno realiza. ¿Sí, sí se la cantaron? ¿O tienen dudas? Sí, profesor, se logra entender. Ah, bueno, eso es muy fácil, la verdad, muchachos. Esto se vuelve muy mecánico. No es cosa de otro mundo. Profe, una pregunta, usted disculpe. Sí. Profe, Aún no le, o sea, no le entendí por qué cogió de la gráfica, cogió la línea 1. Ah, bueno, listo, les explico. Resulta que yo puedo escoger. Vamos a borrar aquí, porque es que si no borro, ¿para qué? profe, disculpe, D sub A, ¿qué es lo que significa? El de su A como tal va a ser el diámetro del tanque. Ah, listo, claro. ¿Listo? Entonces, resulta que aquí hay unas curvas, muchachos, donde ustedes tienen el número de Reynolds, ¿ya? Y a partir del número de Reynolds que ustedes tengan, por ejemplo, yo les dije que puede ser el valor de 1800 que ustedes calcularon y resulta que ese es menor a 2300, lo que quiere decir que está en la parte de flujo laminar. ¿Vale? Ese valor de 1800 obviamente les da porque a veces ustedes toman un número de revoluciones que pueden ser menores a 1500 a 1000, pueden ser que sean 500 revoluciones por minuto.
Como el valor es tan pequeño, ustedes no necesitan mucha viscosidad, perdón, el fluido no tiene mucha viscosidad, entonces ustedes no necesitan mucha agitación, mucha fuerza. Entonces pueden determinar este tipo de propulsor número 1. Este tipo de propulsor número 1 es el que está aquí. Fíjense. Este es este. Si resulta que ustedes escogieron revoluciones mucho más altas, ustedes tendrían que coger otro tipo de propulsores. Pero en este caso solamente vamos a escoger ese que está allí. Hay alguien que quiere entrar y antes que se desactive, aquí está. Listo. Profe, disculpe, pero ¿qué parámetro entonces utilizó para escoger qué tipo de propulsor voy a usar, si el 1, el 2 y 3? Porque usted está diciendo que tenemos una revolución de 500, con 500 revoluciones por minuto, ¿cierto? ¿Qué me lleva a mí a decidir que es el 1? ¿Qué les lleva a ustedes? Yo les había dicho a ustedes que cuando ustedes escogen los tipos de propulsores tienen que tener en cuenta la viscosidad del producto o del sustrato. ¿Por qué? Porque es que dependiendo, estos tipos de propulsores tienen ciertas consideraciones para determinar esas revoluciones. Este, por ejemplo, es para flujos de baja viscosidad. ¿Listo? Esto lo hablamos la clase pasada. Creo que, Fernando, tú no estabas. Esta para viscosidad media. ¿Listo? Y esta para alta viscosidad. ¿Vale? Habíamos hablado que para baja viscosidades muchas veces está entre 100 a 1500 RPM. Que podría ser suficiente. En algunos casos se dice que es con 1000. Esta se dice que puede estar entre 1000 a 2500 RPM y estas superiores a 2500 RPM. Algunos libros establecen que puede ser mayor a 3000 RPM. ¿Listo? Entonces ya tú, basado en eso, sabes que si tú conoces la viscosidad de tu sustrato, de tu producto, o que sencillamente tú vas al artículo y el artículo científico te dice, no, para tú este sistema necesitas una revolución de 1000 revoluciones, entonces ya tú debes de saber en cuál rango debes de moverte. Quiere decir que entre este y este es suficiente, porque este ya es demasiado. No vas a necesitar unas revoluciones tan altas. Entonces, de esta forma ya tú estableces el propulsor que tú necesitas. ¿Sí entiendes? Perfectamente, profe, muy amable. Bueno, listo. Entonces, eso deben de ustedes tenerlo. Tienen que tener en cuenta la viscosidad. O cuando ustedes, muchachos, buscaban en los artículos, ustedes veían que a veces no se necesitaba agitación. Allí decía el valor de la agitación. Ese valor de la agitación muchas veces se representa como RPM. Ese es el que tienen que tener en cuenta para seleccionar el tipo siempre digo el tipo de propulsor. Ojo con eso. ¿Vale? Entonces, si ustedes determinan, ya tienen todas estas características, determinan las revoluciones por minutos, que es esta que están aquí, estas NI, conocen el diámetro del tanque, conocen la viscosidad de ese producto, la densidad, perdón, conocen la viscosidad, ustedes pueden determinar el número de Reynolds. Con el número de Reynolds y sabiendo las revoluciones, ya ustedes determinan cuál es el propulsor. Entonces yo me ubico acá. Que yo cogí fue el 1. ¿Por qué? Porque yo necesito pocas revoluciones, 500 revoluciones por minuto. Entonces yo tengo que ubicarme en toda esta región, en toda esta línea. ¿Vale? Toda esta línea es que tengo que moverme. La 2 y la 3 no. ¿Por qué? Porque hacen parte de otros propulsores que no me interesan en este caso. Luego yo digo, bueno, el valor de Reynolds es de 1800, entonces yo me ubico, 1800 me da como por aquí, digo yo, ya, allí al ojo, y empiezo y trazo, y digo, aquí está 1800 que se cruzan con la línea 1, luego este punto que está acá, yo lo extrapolo, y aquí, y yo determino el valor de NP, el valor de número de potencia, yo lo determino, muchachos. Con ese valor de NP, entonces ya yo voy a las ecuaciones que están acá.
a esta ecuación que está aquí. Y con esta ecuación que tengo aquí, como yo conozco el número de potencia, que es el que determino en la gráfica, estos parámetros yo los conozco, porque estas son las revoluciones, este es el diámetro y esta es la densidad. Entonces, yo despejo. Y dicen que la potencia requerida de la bomba va a ser igual a NP, que es el número de potencia, por las revoluciones, por el diámetro, por la densidad. Y de esa forma determino la potencia necesaria. ¿Vale? ¿Eso es complicado? Eso no es complicado, muchachos. Ya ustedes esto lo deben de manejar. Esto lo vieron hace 2 o 3 semestres antes en fenómenos de transporte. Simplemente estamos haciendo aquí un pequeño repaso. Ahora, una pregunta. sí, En cuanto a la viscosidad, nosotros cómo asumiríamos, o sea, si tenemos un número de viscosidad, ¿cómo asumiríamos que esa viscosidad es baja, es media o es alta? O sea, ¿qué rangos, o sea, o qué rangos de nivel se utilizan para decir, bueno, yo tengo una viscosidad baja, es de este número, entonces está ubicada dentro del rango de viscosidad baja. Yo tengo este número, pues está dentro de la media o la alta, ¿sí me entienden? yo se las expliqué acá, muchachos. Basado en las revoluciones. ¿Sí lo están viendo? ¿O no captan? Vuelvo y les explico. Estos tipos de propulsores están basados para un tipo de viscosidad baja, media o alta. Y que eso está basado en revoluciones. Aquí se dice que debe ser menor a 1000. Aquí se dice que es 2500, podrían ser. Y que aquí tienen que ser mayor a esas 2500. ¿Vale? Entonces, ustedes en los artículos, porque ustedes toda esa información la buscan de artículos científicos, allí les dice a cuántas revoluciones se hizo el proceso de biocatálisis. Ahí dice qué enzima utilizaron, qué temperatura, qué pH, y siempre les dice las revoluciones, porque esto siempre necesita agitación. Entonces dicen, como yo sé cuánto de agitación necesito para ese proceso de biocatálisis, entonces ya yo puedo decir qué tipo de propulsor puedo usar. ¿Por qué? Porque ya yo puedo decir, de baja viscosidad, de una viscosidad media por una viscosidad alta. ¿Sí entendiste? Sí, profe. Bueno, listo. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego de eso, pues ya simplemente nos regresamos acá, que es lo que yo había dicho, para determinar el número el número de potencia en la tabla, y luego con el número de potencia determinamos la potencia, esta que está aquí, que es la que nos piden acá. Fíjense algo, muchachos. Muchas veces el número NP que se utiliza como tal es para cuando estamos en flujo en transición, es decir, cuando el número de Reynolds está entre 2300 y 4000. Se utilizan otros términos como KL, basado en KL, que es la L viene de la parte laminar, y KT, que viene de la parte turbulento. Cuando están en esta transición, pues se dice que NP es igual a K de transición. El KT se le llama NP. ¿Vale? Es el mismo. Entonces, fíjense que la ecuación puede cambiar. La ecuación para determinar la potencia. Eso es lo que tenemos, esos otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Porque fíjense, yo aquí estoy utilizando una expresión para determinar la potencia, pero tengo que inicialmente ver si está en flujo laminar, si está en transición o está en flujo turbulento. Porque yo puedo utilizar cualquiera de las tres, pero la puedo utilizar de forma errónea. Si el ejercicio que estamos haciendo, ustedes se dan cuenta que nosotros estamos trabajando para revoluciones por minuto muy bajas, de 500, donde Reynolds era de 1800.
Lo que quiere decir que yo no podría utilizar esta ecuación, que era la que estaba aquí. Esta ecuación no la puedo usar. ¿Cuál es la ecuación que debo usar? Es esta. ¿Ya? Y fíjense que sí cambia la ecuación. Aquí está elevado a la 3, las revoluciones, acá está elevado a la 2. Acá el diámetro está elevado a la 3, acá está elevado a la 5. De tal forma, muchachos, que esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque es mayor este a la 3 y este a la 5. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que él aumente la potencia. Y se aumenta la potencia porque quiere decir que está en un flujo donde se requiere mayor revoluciones por minuto porque es más viscoso. Por eso mismo acá aumenta. ¿Por qué aumenta la potencia? Pues va a seguir aumentando basado en ese aspecto. Como está en flujo turbulento, ese fluido va a ser altamente viscoso y va a necesitar mayor potencia para poder ser desplazado, para poder ser agitado. Cuando es de flujo laminar, pues se utiliza esta porque es dentro de las tres, es la que menor valor de potencia va a obtener, ¿vale? Ahora me dice, profe, ¿y cómo, de dónde salen estos valores de KL y de KT? Pues muchachos, esto sale, también hay unas tablas, ¿listo? Hay unas tablas donde están estos valores, estas constantes, la de flujo laminar, la de flujo turbulento, y aquí dependiendo el tipo de propulsor que yo utilice, aquí está el tipo de propulsor. Entonces, dependiendo del tipo de propulsor, yo puedo determinar ese valor de KL o ese valor de KT. ¿Vale? Y aquí me dicen pues algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta. Aquí se dice que esto aplica para tanques que tienen 4 deflectores en la pared del tanque, cuya anchura es igual al 10% del diámetro del tanque. Solo para ese caso es usado. El otro aspecto, simplemente, el más general, es utilizar la tabla, esta figura. Porque aquí aparecen las diferentes regiones, laminar, KL, transición, NP, turbulento, KT. ¿Listo? Entonces, KT, aquí sería NP y aquí sería KL. ¿Ya? Esa es una forma de que ustedes tienen que tener, diferenciarlo para saber utilizar qué ecuación es la indispensable, la óptima para poder determinar el número de potencia. ¿Sí está claro allí? Sí, señor. Profe, eso quiere decir entonces que cuando calculemos, por ejemplo, SKL o SKT, ese va a corresponder al NP, independientemente de las ecuaciones que tenemos atrás. Es decir, va a ser Exactamente. Cuando estamos en transición, el NP va a ser igual al KL o se le dice que también es igual al KT. ¿Vale? perfecto. Cuando es acá, se dice que el KT es diferente a la NP y que el KL es diferente a NP. Por eso se le da otra denominación. ¿Vale? En estas zonas donde son iguales. ¿Vale? Sí, profe, pero cuando regresemos atrás para despejar la potencia, y es tan Entonces, amable, profe, puede regresar. aquí, entonces, Aquí, ustedes escogen la ecuación. ok, Ustedes escogen la ecuación. Dicen, no, que aquí el NP es igual al KT o igual al KL. Podría asumirse, ¿ya? Es igual, entonces yo utilizo esta ecuación. Pero si yo digo, no, que yo llegue que flujo laminar, pues aquí el KL es diferente el NP. no puedo utilizarlo como K. ¿Listo? Ok, perfecto. Y aquí el KT no puedo utilizarlo como un NP, es diferente. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Eso es para que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, allí terminaríamos esa parte de fenómenos de transporte. ¿Dudas hasta allí? No, profe, permítame un segundo para terminar de copiar la relación. Listo, profe. Gracias. Bien. Vale.
Bueno, muchachos, entonces ya ahí con eso, si nosotros nos vamos al final de la presentación y esta persona como si estuviera en otra clase, nosotros nos vamos acá, fíjense que aquí terminaremos la primera fase, ¿no? Que era el dimensionamiento del tanque, seleccionar el propulsor, así mismo como el dimensionamiento del propulsor, el dimensionamiento y cálculo de la potencia del agitador. Y ya pasamos a la segunda fase que tiene que ver con los fenómenos de energía en forma de calor, básicamente. Porque si bien incluye fenómenos, formas de energía en forma de trabajo, o energía en forma de trabajo, pues es la que está asociada a la parte de agitación. Entonces, vamos aquí. La transferencia de calor en estos tipos de bioreactores siempre va a ser necesaria. Inicialmente porque siempre se requiere que se acondicione el medio a una temperatura que sea adecuada para que surjan esos procesos. Muchas veces los procesos biocatalíticos o fermentativos nunca ocurren a la temperatura ambiente, siempre ocurren a una temperatura inferior, para lo cual necesitaríamos enfriamiento del medio o una temperatura mucho más alta, superior a la del medio ambiente, para la cual nosotros entonces necesitaríamos incluir un sistema de calefacción, ¿no?, adicional. Entonces, además de eso, la transferencia de calor nos va a permitir que algunos solventes alcancen una mayor disolución, se alcance una mayor homogeneidad del medio, hayan cambios en los parámetros geológicos, puede ser que aumente la viscosidad, por ejemplo, para aquellos fluidos reopépticos, o sencillamente que disminuya la viscosidad para aquellos fluidos pseudoplásticos. Asimismo, se disipe la formación de gases, ¿vale? Y pues haya procesos de transferencia de calor, ¿ya? Lo que se conoce como mecanismo de transferencia de calor entre los fluidos. Entonces, muchachos, todas estas necesidades o requerimientos a la vez son necesarios para nosotros establecer ciertas condiciones o criterios para definir el tipo de enfriamiento o el tipo de calentamiento que se debe suministrar a ese proceso. Entonces, basado en eso, nosotros venimos y tenemos que seguir una serie de pasos. Dentro de esta serie de pasos está primero seleccionar el tipo de intercambiador de calor, que ¿cómo se selecciona? Pues sencillamente ustedes dentro de su proceso deben de saber si verdaderamente necesitan enfriar o necesitan calentar. ¿Cómo? Basado en consultas previas, revisión de artículos. Ustedes definen el proceso. Yo les había dicho, muchachos, que ustedes definen un proceso. En ese proceso se definen los parámetros como propiedades físico-químicas, densidad, viscosidad, definen masa, definen volumen. A partir de ellos, ustedes mismos entonces también identifican las revoluciones necesarias para la agitación. Las revoluciones necesarias, a partir de las revoluciones necesarias, no sé, pues sé que alguien me está preguntando. Pueden determinar las revoluciones y pueden determinar las condiciones a las cuales se puede realizar ese proceso de biocatálisis. Ustedes, por ejemplo, puede que escogieron unos procesos en los que se dieron cuenta que algunas enzimas trabajan a 30 grados Celsius, otras trabajan a 40, otras alcanzan una mayor eficiencia biocatalítica a 60 grados Celsius. Entonces, de eso ustedes dicen, ya yo sé que necesito es una chaqueta en la cual esa chaqueta necesita vapor para calentar y alcanzar esa temperatura. ¿Qué es lo que generalmente ocurre? Muy pocas veces se emplean sistemas en los cuales hay que refrigerar, ¿no? Para que sucedan los procesos biocatalíticos. ¿Por qué, muchachos? Porque la mayoría de los procesos biocatalíticos suceden a la temperatura del cuerpo, es decir, 35, 37 grados Celsius.
dependiendo obviamente que esa temperatura va a depender de la presión atmosférica en la que se encuentre ese sujeto. Por ello, muchas veces la temperatura de la actividad biocatalítica siempre va a ser superior a esa condición, igual o superior. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte de biocatálisis o hidrólisis enzimáticas, muchas veces lo que se hace es que al sistema se le tiene que añadir calor. Eso es una de las partes que, una de las consideraciones que siempre pues se tiene en cuenta. Y otras veces también se escoge tipos de calentamiento como por ejemplo los como chaquetas, porque también nos puede permitir muchachos que puedan servir luego para procesos de enfriamiento. Es decir, que ya yo no inyecte vapor a alta temperatura, sino a bajas temperaturas y me sirva para inactivar mi enzima y recolectarla, siempre que esa enzima esté inmovilizada. Eso es uno de las ventajas de estos sistemas de intercambiador de calor. El que más se utiliza es el tipo de chaqueta. Hay otro tipo, que si ya mencionamos los tipos de selección del intercambiador de calor, es el tipo serpentín. Ya, este que está acá es el de chaqueta, que yo les menciono, tipo de chaqueta, muy sencillo, muy fácil, muy práctico, porque se ahorra tiempo, ¿vale? De construcción. Muchas veces tiene mayor área de transferencia de calor y pues puede usarse para dos fines muy prácticos, tanto enfriamiento y calentamiento, y además no permite que esté dentro del tanque, lo cual pues aumentaría los procesos de contaminación. Este es un sistema de enfriamiento para un tipo de bioreactor que se hace pues lo que se conoce como tipo serpentín. Este es muy poco usado para los procesos agroalimentarios o en la parte de agroindustria. En general es muy poco usado, ¿vale? Más que todo para procesos químicos, donde se realizan reacciones químicas para la parte de evaporación o ebullición, lo que tiene que ver para enriquecimiento de un solvente en sí. Ese es donde más se utiliza. Para reacciones, más que todo reacciones químicas, ¿no? Para las reacciones biológicas, pocas veces se utiliza por el hecho de lo que le había dicho, la parte contaminante, ¿vale? Entonces aquí le digo a ustedes cuál de los dos tipos se pueden usar. Es esta parte, el primer paso que tendríamos que realizar. Luego, entonces, el siguiente paso es hacer un balance general de energía para determinar el calor total a disipar. Resulta que partiendo de un bioreactor como este, ustedes saben que aquí hay fenómenos de transferencia de calor, de entradas de energía, como también hay entradas y salidas. Pero que ese intercambio de energía, muchachos, lo puede haber de dos formas. Uno en forma de calor y otro en forma de trabajo. Es lo mismo que acá. Uno en forma de calor y otro en forma de trabajo. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. En algunos casos son procesos endotérmicos porque yo le puedo suministrar calor a este sistema. Ya sea, por ejemplo, el tipo de chaqueta es un tipo endotérmico. ¿Por qué? Porque yo le estoy añadiendo calor a ese sistema. ¿Vale? Cuando le estoy añadiendo calor al sistema, es un proceso endotérmico. Hay otros casos que son procesos exotérmicos donde no necesita, más que todos en los procesos químicos, donde allí donde se presentan balances de energía de tipo exotérmico, porque la misma reacción aumenta el calor de lo que se conoce como el calor de reacción, y luego ese calor de reacción sale al medio ambiente, ¿vale?
Entonces, en este caso no se suministra calor porque la misma reacción que ocurre hace que el calor de reacción venga y salga hacia el exterior. Entonces, esos son tipos de reacciones exotérmicas o balances en sistemas exotérmicos. Vale, entonces eso para que lo tengan en cuenta, muchachos. Fíjense todo lo que hemos hablado. Pueden haber energía en forma de calor, en forma de trabajo. Pueden haber entradas tanto de calor como de trabajo. Y hay dos tipos de procesos endotérmicos basados en la entrada de calor. Cuando es entrada de calor, que se toma como positivo, es un proceso endo. Cuando hay salidas de calor, que se torna como negativo, es porque es un proceso exotérmico. Entonces, basado en eso, nosotros podemos proponer dos tipos de balance, como está acá. En esto se mencionan diferentes tipos de calor y de trabajo, como el calor de mezclado, el calor latente, el calor sensible, el calor de reacción, el calor que entra, el calor que sale, el trabajo que entra, el trabajo que sale y el trabajo de disipación. Pues resulta que muchos de estos tipos de trabajo, de calores o de energía que se presentan acá en forma de calor, en forma de trabajo, muchos de esos son despreciables. Y sencillamente son despreciables por el tipo de proceso que se está realizando. En lo que tiene que ver con el proceso endotérmico, es decir, cuando yo tengo un bioreactor, muchachos, cuando tenemos un bioreactor y que a él se le está suministrando energía, entonces fíjense que nosotros tenemos que tener qué es lo que entra y qué es lo que sale de ese sistema. En este caso estamos teniendo en cuenta un calor que entra. ¿Por qué? Porque se supone que le estamos suministrando energía. ¿Listo? Por un sistema de calentamiento. Pero además, si bien ese sistema también tiene otra forma de energía, y es que este sistema tiene, en muchos casos, tiene un agitador, ¿no? Un agitador, unas propulsoras en la cual necesita una potencia y que esa potencia se traduce en energía en forma de trabajo. Y que ese trabajo está entrando porque yo lo estoy suministrando, por eso es positivo, ese es el trabajo que está acá. Es el trabajo, ¿no?, del agitador o de la potencia del agitador. Este es el calor que ingresa endo. Y obviamente en todo sistema siempre va a haber un calor de reacción. Y que ese calor de reacción, ustedes se acuerdan, está basado en el diferencial de entalpía entre la entalpía de los productos menos el cambio de entalpía de los reactantes. ¿No? Si no estoy mal. Entonces, eso lo pueden determinar de esta forma. Entonces, ustedes vienen y de aquí despejan y se determina el calor que se necesita disipar. Este calor de salida, que es el calor que yo necesito disipar, es el que voy a usar para luego determinar el área de transferencia térmica. Y que ese área de transferencia térmica es el área que debe de tener mi intercambiador de calor. Llámese chaqueta o llámese listo. Entonces, fíjense, siempre el calor que sale es el que se determina como el calor de disipación, que es igual al calor de disipación. Este calor de disipación, como hay una fórmula que más adelante se las voy a recordar, que es el calor total de un sistema que se determina de esta forma como el coeficiente global de temperatura por el área térmica por multiplicado el diferencial de temperatura. Entonces, como yo tengo el área del tanque total, como yo conozco el diferencial de temperatura en el cual va a trabajar mi sistema, yo sencillamente determino, perdón muchachos, yo
no conozco el área de transferencia térmica, no lo conozco. Conozco el diferencial de temperatura en el cual va a suceder el proceso de biocatálisis. Puedo determinar el coeficiente global de transferencia, que ahora les vamos a explicar cómo se calcula. Entonces, como este es el calor que sale, el calor de disipación, yo determino este área térmica. ¿Listo? Lo que se conoce como el área térmica, que es diferente al área del tanque. Aquí me perdonan, me confundí. Es diferente al área del tanque. Entonces, luego yo comparo el área térmica con el área del tanque y a partir de este área térmica, muchachos, entonces yo vengo, con este área térmica yo vengo y determino cuál es el tamaño de mi intercambiador de calor, cuál es el área transversal que debe cumplir esa chaqueta o ese serpentín. Ese es el paso que hay que realizar. Pero fíjense que desde aquí ya yo les estoy diciendo para qué necesito ese calor de salida o ese calor de disipación. Pero fíjense que aquí hay un parámetro muy importante que no conocemos y que hay que determinar, que es el coeficiente global de calor. ¿Vale? Esta misma fórmula, este mismo proceso, muchachos, nos lleva a estos procesos cuando resulta que son procesos exotérmicos, es decir, la propia reacción es la que hace que se forme calor dentro del sistema y que luego salga, ¿vale? Entonces resulta que yo puedo tener un bioreactor, aquí sucede una reacción y que esa reacción sencillamente hace que se aumente el calor dentro de ese sistema y luego salga al exterior, que es el calor de disipación. Entonces yo puedo calcular diferentes tipos de calores, ¿vale? Siempre el que voy a calcular es este, para que lo recuerden, independiente que sea endotérmico o exotérmico, es este calor que sale, el que yo voy a determinar. Porque con este, luego que yo determine y conozca el coeficiente global de temperatura y el diferencial de temperatura, entonces yo hallo el área térmica. Y este área térmica es el que me va a permitir determinar a mí el dimensionamiento del intercambiador de calor. ¿Vale? El intercambiador de calor. ¿Listo, muchachos? Eso para que lo tengan allí presente. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Por ahora ninguna. Listo. Ustedes se preguntarán, que es una pregunta que deberían de hacerla, que es muy obvia, ¿por qué esto se desprecia? Y resulta, muchachos, que muchos de estos términos se desprecian porque es que el calor que se determina por estos dos métodos muchas veces es tan alto, considerablemente alto con estos valores, ¿ya? Que son muy pequeños y por eso se desprecia. Por ejemplo, si yo sumo estos dos valores es posible que me esté dando 10.000 kilojoules, ¿ya? Mientras estos dos valores me están dando 10.000 kilojoules, es posible que este me esté dando 5, es posible que este me esté dando 2, es posible que este de mezclado me esté dando como 10 y este es posible que me esté dando como 5, ¿no? Entonces, fíjense que verdaderamente la suma de esto es comparativo con este valor. Pues no es como significativo, ¿no? Y además, como hay unos que suman y otros que restan, entonces no, al final, si ustedes hacen un balance, no habría mayor modificación de este valor. Por eso algunos parámetros siempre tratan de despreciarse. Es lo mismo que ustedes hacían cuando hacían los balances de energía
En los sistemas termodinámicos, que ustedes había que energía de potencia, energía cinética, está la parte de la energía interna, para determinar, por ejemplo, el calor o para determinar trabajo, uno de los dos. Y ustedes siempre estas dos partes las despreciaban. ¿Por qué? Porque es que los valores de energía interna, los cambios de energía interna a veces superaban a las 2500 kilojoules por kilogramo, ¿vale? Mientras esto muchas veces no llegaba ni a la unidad. No llegaban ni a una unidad de kilojoule ni a una unidad de kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Entonces, por eso se trataba y siempre se despreciaba. Lo mismo sucede acá. No se tiene en cuenta sencillamente por eso. Ahora, aquí hay un calor sensible y un calor de reacción. ¿Cómo se determina ese calor sensible y ese calor de reacción? Pues se determina por las siguientes fórmulas. El calor de reacción ya se habíamos hablado que es el diferencial, ¿no, muchachos? De entalpía entre la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. ¿Vale? Que además se multiplica, para expresarlo en forma de calor, se debe multiplicar por la velocidad de reacción, es decir, cuántos gramos de sustrato se convierten en producto, y asimismo la conversión, porque a veces las conversiones no son del 100%. Por ejemplo, en el laboratorio que nosotros hicimos, la conversión de almidón a glucosa nunca es del 100%, es del 90%. Algunos muchachos se colocaban a hacer los cálculos y decían que no les daba, que se ponían a comparar con los cálculos que yo les hice. Y yo les dije, muchachos, nunca les va a dar. ¿Por qué nunca les va a dar? Porque yo siempre tengo que multiplicarlo por 0.90. ¿Por qué? Porque la conversión nunca es completa. Solamente puede alcanzar un máximo del 90%. Y esta es la conversión. Esta es la velocidad de reacción, que es lo que se conoce como cuántos gramos de producto se forman por unidad de tiempo. Eso es velocidad, ¿no?, de reacción. Y esto es conversión, que es diferente. Entonces, de esta forma yo puedo calcular la calor de reacción. Profe, ¿pero dónde termino esto? Datos de revisión. ¿Listo? Lo mismo el calor sensible. Ustedes saben, muchachos, que hay dos tipos de calor, el calor sensible y el calor latente. Cuando ustedes tenían un recipiente y que en ese recipiente tenían agua, y si ustedes venían y pasaban de una temperatura inicial de 20 grados Celsius a una temperatura de 100 grados Celsius, resulta que al pasar de 20 a 100 es posible que no hay cambio de fase. No hay cambio de fase. ¿Listo? Sencillamente ustedes están pasando de una temperatura de 20 a una temperatura de 100 a través de un sistema de calefacción. Pueden ser lo que sucede en las casas cuando ustedes están calentando con gas en un calderito, y ustedes hacen hasta alcanzar el punto de ebullición. Pero ahí no hay cambio de fase. Ese calor es el que se conoce como el calor sensible, el calor de temperatura, el cambio brusco de temperatura. ¿Por qué se llama sensible? Porque es palpable, porque se puede sentir. Ustedes de 20 a 100 sienten la diferencia, por eso les llama sensible. Ahora, hay un calor latente que ustedes saben que este sí está asociado al cambio de fase. Como en muchos de estos procesos biocatalíticos no hay cambio de fase, es decir, yo el agua no lo voy a llevar a gas, ¿ya? Si yo tengo agua en estado líquido, pocas veces lo voy a llevar a gas, o pocas veces lo voy a llevar al estado sólido. Por lo tanto, en estos tipos de procesos el calor latente siempre se desprecia. ¿Ya? Este se desprecia. Porque el calor latente es el que sucede a temperatura constante y presión constante,
y pasa de un estado líquido a gas o a sólido o viceversa. Por eso es que siempre lo despreciamos y ustedes se dan cuenta acá en los balances por qué no lo tenemos en cuenta, el calor latente. Ni aquí ni acá lo tenemos en cuenta. ¿Vale? Entonces, eso es otro aspecto muy importante que deben de considerar. Profe, ¿pero dónde terminó el C sub P? El C sub P ustedes lo conocen, el delta de T es el delta de T que yo voy a determinar el cambio de temperatura al cual lo voy a llevar, ¿no? Desde una temperatura que puede ser la del medio ambiente hasta una temperatura en la cual trabaja la enzima, que puede ser 40 o puede ser 50. Entonces, ese es el diferencial de temperatura para calcular el calor sensible. Y todos estos parámetros, ¿de dónde se obtienen? Datos de revisión. Fíjense lo importante que es saber el producto. Yo tengo que saber mi sustrato y tengo que conocer el producto para poder determinar todos estos valores, muchachos. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, entonces paramos allí. No los voy a seguir llenando más de información. Y entonces ya pasamos al tercer paso. El tercer paso, ¿cuál es? Ya vamos por aquí. Hoy hablamos selección del tipo intercambiador de calor, el balance general de energía, calor total a disipar, y ya pasamos a determinación del coeficiente global de transferencia de calor y a determinación del área térmica, ya que son las diapositivas que faltan. Eso lo hacemos en clase del jueves en otra hora y media. Hacemos esto, yo les explico de cómo se determina. Acá es donde se compara el área térmica con el área total del tanque y a partir de allí nosotros escogemos cuál de los dos, cuál es el área que debe tener esa chaqueta o en este caso pues cómo se determinan los parámetros del serpentín. Entonces con estas dos expresiones y allí terminamos la parte de diseño de bioreactores. Todas estas ecuaciones, muchachos, son de transferencia de calor. Muchos de ustedes las han usado. Muchas de estas tablas simplemente es para recordar. Yo eso les estaré recordando algunas temáticas, pero es importante que ustedes también repasen. Repasen lo que es el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Qué es eso? ¿Cómo se determina? Es bueno que lo repasen. No sé, es posible que haya quiz el próximo día y esté referido a esa temática. Vale. Con eso, muchachos, ya terminamos la parte de diseño de bioreactor. Ahora, ya ustedes les voy a entregar un ejercicio. Un ejercicio en el cual va a ser propuesto de unos talleres que yo hice en unos cursos anteriores o con otros compañeros. Y les voy a pasar un ejemplo. Y les voy a pasar a ustedes uno para que lo realicen. Entonces, esa va a ser la tarea. Van a tener un documento en el cual yo les voy a pasar uno que está realizado y les voy a pasar datos, información para que ustedes vengan, practiquen, sepan cómo es la parte de todo esto que hemos repasado acá. A mí no me interesa, ya para terminar aquí, muchachos, y cerrar, a mí no me interesa que ustedes vengan y tiren ese poco de cálculos. Lo que me interesa es que sepan aplicarlos. Para que yo de pronto darle un ejercicio y que ustedes luego no entiendan lo que vayan a hacer. No me parece lo más conveniente. Lo que me parece más práctico es que de pronto yo les dé unos ejercicios y ustedes empiezan a realizarlo. En dado caso en el que estén varados, yo los puedo ir asesorando. ¿Vale? Y que ustedes entiendan lo que se está haciendo, lo que se está realizando. Y para ello, posiblemente yo les voy a dar un documento de guía. ¿Vale? Posiblemente no tenga cálculos, posiblemente sí tenga cálculos, porque a veces si tiene cálculos, entonces empiezan a comparar mucho. Allí vemos de qué forma les suministro esa información. Y luego entonces ustedes van a hacer ese ejercicio. Yo les pondré uno en general para que cada quien lo realice
cada grupo realice uno, que ese es el trabajo que tienen que entregarme con el trabajo final. Tienen que hacer el trabajo asociado a las propiedades del producto del sustrato que ustedes escogieron, ¿vale? Lo que cogieron aceite, lo que cogieron no sé qué, otro tipo de producto, o que está asociado con la enzima a las que estén trabajando, no importa, pero que tenga relación con ese trabajo. ¿Listo? Y en la parte del parcial es posiblemente que le salga, pero no tanto ese poco cálculo de transferencia de calor, sino más bien un poco de diseño experimental, un poco de diseño de tanques, porque son ecuaciones mucho más sencillas y que ustedes, pues, eso sí lo pueden aplicar. De pronto les salgan el parcial. Vale, entonces, en la parte de transferencia de calor, eso sí no lo voy a incluir porque eso sí es más tedioso. Listo, paramos aquí, nos vemos el día jueves. Profe, no voy a aplicar los cálculos. Sí, eso, ya voy. Se varó esto. No sé qué pasa. Voy a ver si me salgo de aquí y ya está. Profe, de una pregunta que lo que pasa es que algunos grupos trabajaron con 1 y 2% y otros con 0.5 y 1.5. Ya les explico, porque yo sé que mucha gente, ojo muchachos, que tienen hasta el domingo entregar ese laboratorio. No hay más plazo. Profe, ¿a qué hora es el jueves la clase? De 1 a 4. Como es 1h30, vamos a darla de 2 a 4. Bueno, fíjense esto, muchachos. Lo que pasó en el laboratorio. Ustedes en el laboratorio ustedes pasan de un sustrato, usan una enzima para obtener un producto. ¿Cuál es el sustrato que ustedes utilizaron? Alfa-milasa, creo que. El sustrato es almidón. La enzima, alfa-milasa, voy a llamarla así. Y el producto que ustedes obtuvieron fue glucosa. Listo. Ojo, porque son varios pasos. Entonces, ustedes hicieron un medio, ¿no? Donde había un buffer. Aquí tenían una suspensión, ojo, es una suspensión, no una solución, una suspensión, porque el almidón no es soluble en el buffer, por eso se le llama suspensión. Tenían una suspensión de almidón en un buffer. Vamos a suponer que algunos trabajaron que esa concentración de sustrato era igual al 0.5 gramos por 100 mililitros de buffer. ¿Vale? Luego de eso ustedes vinieron, ahí dicen, profe, listo, sí, se alcanzó eso, o sea, se llevó la temperatura de 60 grados Celsius, se alcanzó una temperatura de 60 grados Celsius, el pH fue de 5, y empezó, y a estas condiciones, cuando se alcanzó el equilibrio térmico, de 60 grados Celsius, pues se añade la enzima. ¿Qué se añade? Alfa-milasa. En ese momento, cuando se añade la alfa-milasa, ustedes empiezan a contabilizar unos tiempos. 0, 3, 6, 9, 15 minutos. De 3 a 15 minutos, ¿no? Aquí está el tiempo en minutos. Y aquí está la concentración de producto, medido como, medido en glucosa por litros. ¿No? Esta glucosa por litro, ¿cómo la determinan? Pues la determinan a través, yo la voy a colocar acá para que ustedes utilizaron una curva patrón. Ustedes utilizaron una curva patrón de ¿qué? De DNS, donde aquí estaba glucosa por litro y aquí estaban los valores de absorbancia. Y que eso les da una línea recta. ¿Ya? Y que aquí he llegado a unos valores de las concentraciones de glucosa por litro y aquí estaban la absorbancia. Por eso que ustedes medían la absorbancia, el valor de absorbancia
trazaban y determinaban la concentración. ¿La concentración de qué? De producto. Entonces, a los 3 minutos ustedes leían adsorbancia, luego a los 6 minutos leían adsorbancia y determinaban la concentración de producto. A los 9 minutos lo mismo, determinaban adsorbancia y determinaban concentración de producto, la cual iba cambiando. En algunos casos iba aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Estos valorcitos en azul que están acá, recuerden que es concentración de producto. Ustedes leían adsorbancia, que era más alta, cada vez era más alta, y determinaban concentración de producto. Y ustedes podían obtener como una línea recta. Esa línea recta que utilizaban, muchachos, era simplemente para una concentración. Es decir, era para 0.5 gramos de almidón en 100 mililitros de buffer. Ojo, eso es para una concentración. Yo les había dicho a ustedes que para tiempos cortos, esta velocidad que se estaba aquí, que era la concentración de producto dividido sobre el tiempo, ¿qué es eso? Eso es velocidad de producto. ¿Por qué? Porque ya yo estoy determinando los gramos de glucosa por minuto. Y eso es velocidad. Y esa velocidad la estaba determinando a una sola concentración, a una sola. Entonces, por eso yo les hice el cálculo a ustedes en un Excel, de que yo les dije, miren muchachos, este es el valor de la velocidad de la formación de producto, pero para una sola concentración. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes iban a tener una curva de la siguiente forma. Concentración de producto. Esa concentración de producto iba a depender de la concentración de sustrato. ¿Ya? Entonces, y obviamente aquí del tiempo. ¿No? Que voy a estar dado en minutos. Muchachos, si ustedes aquí, como esta siempre iba a permanecer constante, en los puntos que ustedes escogieron, que siempre iba a ser constante, aquí lo que cambiaron fue que los gramos de glucosa por unidad de tiempo iban cambiando. Aquí en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo hasta llegar al tiempo 5, que era igual a 15 minutos. Ustedes determinaban ciertas concentraciones de glucosa. ¿Basada en qué? Basada en la adsorbancia. Pero para una concentración fija. Y a partir de eso yo hacía este gráfico. ¿Vale? Pero ¿qué les dijimos nosotros? Ojo muchachos, un grupo va a trabajar con una concentración de 0.5. Otro grupo va a trabajar con una concentración de 1 y así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que se obtuvo fue una curva de concentración de producto con velocidad. ¿Por qué? Porque esta velocidad va a cambiar con la concentración de sustrato. Entonces yo les dije, muchachos, yo les pasé unos datos de 1, de 0.5 creo que hasta 4. ¿No? Y estaban unos valores de la velocidad. ¿Vale? Y yo les dije, muchachos, estos son los datos que ustedes van a utilizar. No van a utilizar otros, sino estos. ¿Por qué? Porque estos están expresados en micromol. Y estos están expresados en micromol. Entonces, fíjense que algunos grupos yo les dije, no, ustedes hacen con 0.5 y me determinan una velocidad. El otro grupo que trabajó en A1 tiene un valor de velocidad de producto totalmente diferente. ¿Ya? Y así hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos grupos trabajaron hasta aquí, otros trabajaron hasta 2, y los otros datos yo se los suministré. ¿Por qué? Porque todo esto ustedes no lo podían hacer en un solo laboratorio. Eso se necesitaban varios laboratorios. Entonces yo les dije, no, tranquilo, yo les paso toda esa información.
Y con esa información ustedes tenían que hacer un gráfico de qué. Van a hacer el gráfico de concentración de sustrato con la velocidad. Que eso es lo que ustedes van a obtener una curva como así y van a determinar que van a determinar los valores de velocidad máxima y los valores de km utilizando los métodos de linealización, doble recíproco y Eddie-Hofstee, y el otro creo que es Hannes, lo que yo les coloqué en la ¿cómo es que? Allí en la guía. Entonces, de aquí es que ustedes van a partir. Estos son los datos que ustedes van a usar en laboratorio. Estos son los datos que ustedes van a usar. Lo de aquí para atrás simplemente era para que ustedes entiendan cómo yo llego a calcular la velocidad de reacción para una concentración. A una concentración yo tengo diferentes concentraciones de producto porque van a variar con respecto al tiempo. Acá está la curva. La concentración de producto me varía con el tiempo. Eso da una línea recta a los 15 minutos. Si yo aumento el tiempo no me va a dar una línea recta, ya me va a cambiar, que yo se los haya mencionado, me va a dar algo como así. Pero yo solamente necesito es donde me dé la línea recta para yo determinar velocidad inicial. Esa es la que necesito. Vale, entonces esa es la que yo determino aquí, la velocidad inicial, y esa velocidad inicial entonces yo la empiezo a calcular para cada una de las concentraciones. Y luego yo les pasé, muchachos, ustedes solamente me van a utilizar estos datos y no otros. Estos datos que están acá es lo que yo les digo que sí me van a hacer estos cálculos, pero para el otro laboratorio. Para eso yo se los explicaré más adelante cómo es la conversión. ¿Por qué? Porque ustedes tienen gramos de almidón sobre 100 mililitros de buffer. Fíjense, tienen gramos de almidón por mililitros de buffer. Y eso hay que llevarlo a ¿qué? Hay que llevarlo a micromol. Y ustedes saben que micromol, ¿qué es? Es micromoles de producto. En este caso no es producto, sino sustrato sobre litros. Entonces, ¿cómo lo llevo acá? Pues sencillamente, muchachos, estos mililitros que están aquí de buffer, tengo que llevarlos a litros. Y que estos gramos de almidón, tengo que llevarlos a micromol de almidón. Y de gramos a micromol de almidón, tengo que utilizar el peso molecular del almidón. ¿Ya? Entonces, yo les explico qué valor utilicé. Porque eso no lo hicimos en laboratorio, ustedes no hallaron eso. Ahora, para producto, ustedes tienen gramos de glucosa por litros, porque ustedes acá lo llaman gramos por litro. Esto tengo que llevarlo a ¿qué? A micromol de glucosa sobre litros. Ya como están litro en litro no hay problema, pero tengo que llevar los gramos de glucosa a micromol de glucosa. Para eso necesito el peso molecular de la glucosa. ¿Ya? Y lo paso a micromol de glucosa. Eso me queda en moles y después de moles lo paso a micromol porque ahí hay otra conversión. Viste que son diferentes conversiones, entonces yo les voy a pasar cómo es ese cálculo. Para que ustedes después lo entiendan, se los paso en un Excel y les quede más fácil de asimilar. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces ya les voy a mostrar, yo les pasé los datos, muchachos. Vamos a enviarles aquí datos. Resultados de laboratorio. Miren, estos son los datos que ustedes tienen que usar, estos que están aquí y no otros. ¿Ya? Estos datos que están aquí, ¿se están viendo? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Esos datos son los que tienen que usar y por eso se los dejé claro acá en el. Esos son los datos que ustedes tienen que utilizar y no otros. Si ya ustedes se quieren complicar la vida, pues hagan los cálculos. Profesor, yo tengo una pregunta. Vamos a hacer la gráfica, bro. ¿Cómo? Con esos datos que vamos a hacer las gráficas.
No. La gráfica la hacen con los valores promedios de productos. Hay una gráfica que yo les pido, que es productos versus tiempo, para la concentración que ustedes utilizaron. O sea, en mi caso, el grupo mío, concentraciones de 0.5 y 1.5. Bueno, Utilizamos esos dos. A 0.5 y la concentración de sustrato a 1.5, usted tiene que hacerme la gráfica de concentración de producto por tiempo. Ah, listo, profe. Esa es la única curva que me van a hacer. Ya ustedes saben que esa es la que valores de absorbancia. Tiene que graficar gramos de glucosa. Una pregunta, ¿eso iría en el inciso, en el segundo inciso? Sí, exactamente. Ya, eso es lo que va en el primer inciso. Para las concentraciones que trabajaron, solamente me van a hacer esas gráficas y me determinan la velocidad. ¿Cómo va a quedar esa velocidad? Va a quedar en gramos de glucosa por minutos. Así tiene que quedar expresada. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer ustedes en esa parte del laboratorio, en esa guía, en esa parte inciso B. ¿Vale? Ya en la otra parte es que ustedes van a usar estos valores de sustratos. Fíjense que este sustrato que está aquí es el de 0.5, este es el de 1, este es el de 1.5 y creo que llega hasta 4. Ya que aquí están gramos de ¿qué? Gramos de almidón por 100 mililitros de buffer. Y yo lo convertí a micromoles. Estos son los datos. Y resulta que este valor de velocidad que está aquí, este valor que está aquí es el valor de la velocidad. Que en este caso es este gramo de glucosa por minuto y yo lo convertí a micromoles por minutos. Para cada una de las concentraciones. Entonces, estos datos es lo que ustedes van ahora a calcular el valor de B máxima y el valor de Km por los diferentes métodos. Doble recíproco, el de Eadie-Hofty y el de Hannes. Ustedes me van a decir cuál es el mejor de los tres y por qué. Con todos tres van a determinar Km y tienen que determinar valor máximo. Profesor, ahí tengo una pregunta. Sí. En la guía dice que el método de linealización es Langmuir o algo así. Es el mismo. El mismo, Hannes-Hofty. Laumir. Ese. Y mi pregunta es, ese método de linealización, o sea, yo no lo recuerdo, ¿lo podemos encontrar en algún tipo de literatura o...? Ahí en la guía está. En la guía está, Sebastián. Vamos a buscar aquí la guía. Ustedes tienen la guía. Ustedes no tienen la guía, muchachos. Sí, profe, te la mandó al correo. Ahí está la guía. En la guía está. Sí, aquí tuve está. la confusión porque decía Hannes y pues ahí me confundí. Hannes, mira, aquí está. Aquí dicen, uno es el inverso de los dos, el otro, ¿cuáles son el uno es B0 sobre la concentración de sustrato, el otro es concentración de sustrato sobre volumen versus concentración de sustrato, y ahí tienen cómo pueden determinar esos parámetros. Cálculos y consultas. Esta parte que dice graficar la formación de producto en función del tiempo y calcular las velocidades iniciales para cada concentración de sustrato fue lo que yo les hice y les mandé en un Excel. Esto que les estoy explicando acá, esto es lo que tienen que graficar. Esta es la primera parte para las concentraciones de sustrato que ustedes usaron. Luego dice graficar las velocidades iniciales en función de cada concentración. ¿Cuál es esa? Ya, esos sí son los datos estos. Es la parte 2 que está allí. Con esto van a hacer la parte 2. Y con estos datos de ahí en adelante. La única parte que van a hacer es la parte 1, que van a hacer con estos datos. Yo les envié el Excel. ¿Ustedes no lo tienen? Ustedes lo tienen, muchachos. Sí, profe, te lo mandó. Aquí está el Excel. Vamos a descargar y se los voy a mostrar. ¿Qué es la curva que A veces parece mentira, pero explicarles tanto y darles tanto a detalle los pone más perezosos.
y los pone más flojos, y eso hace que no sean capaces ustedes mismos de producir. Y los confunde más. Fíjense que ustedes usaron valor, miren, ve. Esto es lo que yo les digo, ustedes tienen los valores de absorbancia y tienen glucosa. Yo le tengo una pregunta. Es que el de 0,5 pues nosotros lo copiamos acá, entonces tocaría agregarlo ahí. Sí, exactamente. Porque el de 0,5 no aparece. Entonces, para los que ustedes trabajaron, por ejemplo, este grupo trabajó 1.5. Fíjense que a 3 minutos tiene 3 valores de absorbancia y aquí está el promedio. Yo lo que hice fue 3 minutos, tomé el promedio 1.33. ¿Sí se dan cuenta? A los 6 minutos, que es este, el promedio es 1.69. 6, 1.69. A los 9 minutos, 2.06. A los 12 minutos, 2.41. Y aquí les hice la gráfica. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Hacen la gráfica, hacen la línea con esa línea que yo les digo acá. El valor de 0.1133, que es la pendiente, es el valor de la velocidad de reacción, que luego debe de convertirse a micromoles por minutos, ya, que es la velocidad para una concentración de sustrato de 1.5. Ahora ustedes pueden hacerla de 2, hagan la curva de 2, ya ustedes saben cómo hacerla. Eso es lo que tienen que hacer. Luego fíjense que yo los pasé a micromoles, yo hice un poco de conversión y solamente les pasé la tabla. Aquí les dije, miren muchachos, concentración de sustrato en gramos por mililitro la pasé a micromoles. Y esta acá que está acá es la velocidad de reacción que yo les estoy diciendo, que estaba en gramos por litros y yo la pasé a micromoles por minutos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Tienen que diferenciar dos aspectos. Con cada concentración yo determino una velocidad. Con cada concentración yo determino con una velocidad. Ahora, en cada concentración yo determino una velocidad versus cero, porque es donde grafico concentración de producto con el tiempo, que es esta que está acá. Concentración de producto sobre tiempo. Con ese gráfico calculo el versus cero para una concentración, nada más. Creo que ustedes trabajaron hasta 1.5 o hasta 2, los dos grupos, y estos datos de aquí para acá, ustedes no los tenían y yo se los pasé, porque eso hace parte de mis resultados de tesis de doctorado, entonces yo se los pasé a ustedes para complementar ese curso, esa información. ¿Entendieron? Sí. Bueno, muchachos, si no entendieron... Profe, yo tengo una duda. Con la siguiente pregunta donde usted dice que se haga una consulta en la literatura y se comparen los parámetros cinéticos. O sea, la comparación se va a hacer entre los 3 anteriores métodos, o sea, lo que dé entre esos. Sí. Realizar una consulta de literatura y decir por qué cambian los valores de Km y de B máximo y cuál es mejor. Listo, profe. Listo. Entonces ya lo otro lo pueden resolver. Pero determinar el mejor entre los 3, dentro de los artículos consultados y del laboratorio de nosotros, o cuál es el mejor de los 3 métodos. Con sus datos de laboratorio. Ok. Datos de laboratorio. Todo esto de aquí para acá con datos de laboratorio. Ya saben, muchachos, esto que está aquí, desde esta parte de aquí que está subrayado en amarillo, lo van a hacer es con estos datos. Con estos que estaban, los borré, los que están acá. Con estos. Ya. Con los que están en el cel, los que están acá en el cel, en esto, es lo que van a hacer la parte A, esta gráfica. Vale. Para que lo tengan claro. Yo les di todos los datos ya convertidos, no tienen por qué complicarse tanto. Ok, profe. Bueno, pues nos vemos. El laboratorio tienen plazo hasta el domingo. No hay más plazo. Y el jueves a viernes le estoy pasando los datos del segundo laboratorio. Bueno, muchachos, nos extendimos hasta las 6. Y aquí paramos. Pasen buen resto de día. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Listo, profe, gracias.